Entonces, el estrés. Este es un tema de demasiada relevancia, como les decía, porque lo veo a diario y va a ocasionar muchos trastornos en nuestra salud, muchos problemas que a veces nosotros nos damos cuenta de que tenemos el cuerpo que no está funcionando de manera adecuada y vamos al médico y nos dicen, bueno, usted tiene estrés. Pero en realidad, ¿qué sería el estrés? Aquí yo le puse algunas de las definiciones que están asociadas al estrés. Es una respuesta adaptativa para preservar la vida. Entonces, es como mi cuerpo va a responder para que yo continúe viviendo. Eso significa. Ahora, lo interesante es que esta respuesta no depende de la conciencia. O sea, no es que yo estoy consciente y de repente digo, me tengo que estresar. No, es algo que de por sí mi cuerpo lo va a presentar de una manera automática. Entonces, nosotros podemos recibir un estímulo. Aquí yo les puse una imagen de una situación muy estresante, la situación estresante que vivíamos antiguamente. Entonces, mi cuerpo automáticamente va a reaccionar. Inclusive es tan interesante esta parte que no depende de la conciencia, porque muchas veces nosotros actuamos en ciertas situaciones y no supimos cómo fue que actuamos de esa manera, ¿no? Por ejemplo, he visto alguna vez un video de un bebé, por ejemplo, que se haya caído a la piscina, automáticamente 2, 3 personas se lanzaron a la piscina y lo sacaron al bebé, inclusive una de esas personas no sabía ni nadar. Entonces nosotros tenemos ese instinto que no depende de la conciencia, que lo hemos ido desarrollando para tener una supervivencia en este mundo, ¿no? Si bien los últimos miles de años tal vez vivimos de una manera, se podría decir, un poco más civilizada, la evolución que tenemos como seres humanos son millones de años y hemos pasado distintas etapas que hemos estado en amenaza y nuestro cuerpo ha ido evolucionando en forma de eso, ¿no? Entonces el estrés es la respuesta adaptativa para preservar la vida, no es consciente, ocurre la liberación de hormonas y neurotransmisores. Entonces, cada vez que nosotros estamos en una situación de estrés, que ahora vamos a hablar los tipos de estrés que hay, nuestro cuerpo empieza a funcionar y a trabajar con las hormonas, con neurotransmisores de distintas maneras para que podamos saber, para que nuestro cuerpo pueda saber cómo defenderse y actuar ante esa situación de estrés. Y ya lo que produce el estrés dentro de nuestro cuerpo es que directamente lo prepara para pelear, para luchar o correr ante una amenaza que nosotros tengamos. Por eso esta foto que les coloqué aquí en esta diapositiva es una foto que explica todo eso que estamos hablando. Entonces imagínense, volviendo hace muchos años atrás, yo sé que aquí son 3 varones, vamos a suponer, eso pasaba con los varones que se encontraban con un oso o un tigre que tenían que defenderse, y nosotras las mujeres estábamos en nuestra cueva protegiendo a nuestros hijos, también viendo que no venga ninguna amenaza, ni un oso ni un tigre. Entonces, ante una amenaza, nuestro cuerpo va a tener una respuesta. Ahora, existen 2 tipos de respuesta que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo. Están las respuestas agudas ante un estrés agudo y una respuesta al estrés crónico. ¿Y qué diferencian entre una y otra? El estrés agudo se refiere a un daño que va a ir durante un tiempo determinado, corto y controlado. Y el estrés crónico ante una amenaza, pero que está en mi cuerpo de manera crónica. Están horas, está días, está semanas. Entonces, un estrés agudo a mi cuerpo sería una actividad física. La actividad física tiene el beneficio de que nos ocasiona un pequeño estrés y un estrés controlado, y eso hace que potencie nuestra salud. Con el sauna ocurre lo mismo, colocar nuestro cuerpo, o los baños de agua fría, colocar nuestro cuerpo a temperaturas extremas también es un estrés que nosotros podemos recibir, pero no es un estrés que nosotros estamos 24 horas o todo el día o toda la semana en esa situación, ¿no? Y las infecciones también, las infecciones son un tipo de estrés agudo. Por eso yo en la imagen de al lado, en esta imagen que están varias personas peleando aquí contra diferentes animales en la naturaleza, es un estrés agudo porque el hombre se encontraba con el tigre, bueno, tenía que pelear, tenía que correr, pero eso sucedía durante un tiempo determinado. Bueno, vamos a suponer que estuvo 1 hora peleando, 2 horas peleando con el tigre hasta que, bueno, logró, vamos a suponer, cazar el tigre o cazar el mamut o cazar el alimento que tenía que tener. Entonces tuvo un estrés corto de manera controlada.
Y el cuerpo obviamente tuvo respuestas produciendo ciertas hormonas, ciertos neurotransmisores en raíz de este estrés. Así como ahí estamos hablando de la actividad física, el sauna, los baños de agua fría, las infecciones. Pero el estrés crónico es algo que el hombre no lo tenía antes. Entonces nuestro cuerpo está actuando en un estrés crónico como si estuviéramos peleando con ese oso o peleando con ese tigre todo el día, durante varias semanas, durante muchos meses. Por eso yo les puse la imagen de al lado, que ahora el estrés que nosotros tenemos, aquí una persona trabajando, tiene que atender el teléfono, tiene que atender a veces dos teléfonos, estar en la computadora, revisar papeles, cumplir objetivos, entonces, realmente la carga de estrés que nosotros tenemos hoy no es salir a cazar nuestra comida o estar atenta a que aparezca algún animal para defendernos y defender a nuestra familia, sino que el estrés hoy que tenemos es un estrés más psicológico. Pero es tan interesante que ese estrés, por más psicológico que sea, la reacción que tenemos en nuestro organismo, el cuerpo no sabe si el estrés es el oso que está a mi lado o es, por ejemplo, el montón de trabajo que tengo. No, mi cuerpo interpreta siempre que es el oso que está al lado, solo que a diferencia, el cuerpo piensa que es el oso en su momento que estaba 1 hora, 2 horas, ahora es el oso que está todo el día a mi lado, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, que hoy si bien antes el estrés era de una manera controlada, hoy lo estamos haciendo que esté presente mucho más tiempo de lo que antes estaba presente. Entonces, el estrés crónico es tan interesante porque hay una adaptación plástica cerebral, o sea, hay cambios biológicos que ocurren en mi cuerpo a raíz de este estrés crónico y hay cambios de las estructuras y de nuestras funciones cerebrales también. Entonces, este tema del estrés crónico es algo de la sociedad moderna, del hombre moderno. Y es tan interesante porque en una conferencia, y esto lo comento siempre con mis pacientes, en una conferencia de psiquiatría, el profesor mencionó de que si nosotros agarramos personas comunes y corrientes hoy, sin tener una patología psiquiátrica, personas normales, por ejemplo yo, ustedes que están escuchándome, y volvemos hasta un poquito más de 100 años atrás, 200 años atrás, hubiéramos sido considerados pacientes psiquiátricos hace 100 años atrás por el nivel de ansiedad y el nivel de estrés a lo que nosotros estamos expuestos hoy en día, ¿no? Entonces, ese estrés crónico está ocasionando cambios dentro de mi organismo. ¿Y cuáles son esos cambios? ¿Cuáles son las causas del estrés? Claro, las causas del estrés antes eran el hombre ir a cazar, la mujer defender a sus hijos ante algunas amenazas, tal vez el no conseguir comida, que ese era el estrés de antes. Pero ¿cuál es el estrés de hoy? ¿Qué consideramos hoy como estados de estrés? Estar enfermo, tener cualquier enfermedad dentro de mi organismo ya es una situación de estrés. Y no solo eso, ustedes que son mis pacientes saben que nosotros aquí en el centro hacemos la composición corporal, medimos siempre cuánta grasa tiene el paciente, cuánto músculo tiene el paciente, y solo el hecho de tener más grasa dentro de mi cuerpo, ya estoy en una situación de estrés, ¿no? Tener menos músculo, también mi cuerpo está en una situación de estrés. Entonces, entre lo que son enfermedades, además de no tener una buena composición corporal, puede ser una diabetes, puede ser una fibromialgia, puede ser una hipertensión, puede ser un ovario poliquístico, puede ser una endometriosis, puede ser miomas. Entonces, todo eso entra dentro de las enfermedades causantes de ese estrés. Ahora, enfocándonos a lo que es el estrés crónico. Las cirugías también ocasionan cambios dentro de nuestro cuerpo, nos llevan a tener estrés crónico porque hay una etapa de recuperación y adaptación de 3 a 6 meses post cirugías, hacer poco ejercicio, no tener baja musculatura. El sauna entraría dentro de lo que es un estrés agudo. La luz artificial, que hoy estamos expuestos todo el día a luz azul, si no es con la computadora, es con el celular. Eso también ocasiona estrés a nuestro organismo. Los campos electromagnéticos, es interesante, ¿no? Si ustedes agarran el control y de muy lejos enciende la televisión, ahí hay un campo electromagnético que nosotros a simple vista no lo podemos ver, pero la televisión se enciende. Entonces, piensen que las antenas y todos estos dispositivos electrónicos también están haciendo un cambio en la estructura de mi organismo, ¿no? Yo les quiero mostrar que en mi celular, al saber mucho de este tema de los cambios electromagnéticos, tengo
tengo una piedrita, no sé si aquí la pueden ver, es una piedra que se llama una piedra de Shungit, no solo la tengo en mi celular, la tengo en mi casa, tengo unas barras aquí en mi consultorio. ¿Qué hace eso? Disminuye la carga electromagnética que pueda tener mi organismo, ¿no? Luego, el tipo de estrés que en realidad es el más frecuente y lo que más veo en la consulta es el estrés emocional o psicológico, ¿no? Las finanzas, el tema del dinero, relaciones tóxicas que tengamos ya sea en el trabajo o en la casa, preocupaciones, traumas del pasado, ansiedad del futuro. Y eso es tan interesante porque un trauma que yo tuve en el pasado que no lo puedo superar, mi cerebro no sabe entre lo que es pasado, futuro, el cerebro sabe lo que es presente. Entonces, el solo hecho de yo acordarme de esa mala situación, estoy produciendo todas esas hormonas que me están defendiendo ante el estrés. No solo con el tema del pasado, sino con el tema del futuro. Tengo alguna presentación, tengo algún examen, hay una situación que voy a tener que lidiar. Solo el hecho de pensar en esa situación, mi cuerpo piensa que estamos en esa situación, ¿no? Por eso se habla mucho, bastante de vivir en el presente, porque si vivimos en el pasado, vamos a estar viviendo situaciones en el cual vamos a seguir produciendo esos cambios, y si vivimos pensando en el futuro con esa ansiedad, también vamos a tener esos cambios negativos en mi organismo. Entonces yo les puse esta figura para mostrarles cuál es la glándula que se encarga de defendernos ante el estrés. Y es esta que está encima de los riñones, que les estoy apuntando aquí. Estos son los riñones y estas son las glándulas adrenales. Entonces, estas son las glándulas encargadas de defendernos ante el estrés. Y obviamente esto tiene un mecanismo que se llama feedback negativo. Entonces, mientras más estrés tengo, mi cerebro lo detecta, manda señales para que se disminuya la carga del estrés, ¿no? Entonces, esta es la glándula principal que se encarga de producir el estrés. Entonces, nosotros tenemos diferentes fases de trabajo de nuestra glándula adrenal, porque no es lo mismo un estrés agudo que un estrés crónico. Entonces, tenemos una fase aguda en la cual hay un incremento de la respuesta, pero mi cuerpo sabe lidiar con ese estrés. Ahí veíamos la actividad física, el sauna, los baños de agua fría, alguna infección, pero también está la fase adaptativo compensada, que es ese estrés emocional o psicológico que va progresando a lo largo de los días, las semanas, los meses, años inclusive, y ya la glándula empieza a trabajar el doble de lo que tenía. Y cuando llegamos a una etapa de fatiga es cuando esa glándula durante muchos años ha trabajado tanto que se cansó de trabajar. Estas son las distintas fases que nosotros medimos en el centro para ver cómo está la situación de ustedes, de nuestros pacientes, y qué interesante es ver fatiga adrenal, ¿en qué pacientes lo veo? Lo veo en pacientes arriba de 40, 45 años, he visto en pacientes menores, sí, pero normalmente pacientes arriba de los 40 y 45, donde vienen arrastrando un estrés, pero hace más de 10, 15, 20 años, ¿no? Una fase adaptativa lo veo normalmente en pacientes hasta los 35, 40, que el cuerpo está trabajando el doble. Y en una fase agudo fisiológica, en realidad lo veo también en algunos pacientes, pero qué importante también es el carácter o la forma de la personalidad que tenemos cada uno, porque hasta eso influye en qué tanto estrés voy a tener. Y a veces eso viene desde la barriga de la mamá. Si mi mamá tuvo un embarazo muy intenso, muy conflictivo, muy estresante, yo ya voy a nacer con una predisposición al estrés. En cambio, si el embarazo fue tranquilo, no tuvo mucha, vamos a suponer, ¿no? Para que ustedes entiendan desde dónde viene el estrés en el ser humano, desde que somos formados. Entonces, si el embarazo de mi mamá fue tranquilo, es muy probable que yo tal vez tenga una personalidad más tranquila, pero tal vez no tenga tan buena adaptación al estrés. Tal vez yo tuve, vamos a suponer, un embarazo, la mamá tuvo un embarazo muy estresante, el bebé va a salir ya un poco más ansioso, pero tal vez tenga una mejor adaptación al estrés. Entonces, realmente todo depende de la carga de estrés que tenemos y cómo nosotros vemos ese tipo de estrés en nuestro organismo. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de sistemas, el sistema parasimpático, que es este sistema azul, y el sistema simpático. El sistema parasimpático es el que nos deja tranquilos, relajados, que nos hace sentir bien, y el sistema simpático es el que se activa cuando nosotros estamos con un estrés. Entonces, si se dan cuenta, el sistema simpático que se activa cuando nosotros estamos estresados, miren en todos los órganos que actúa este sistema. Actúa en la vista, actúa en las glándulas salivales, actúa en los vasos sanguíneos, en las glándulas sudoríparas, en los pulmones, en el corazón, en el hígado, en la bilis, en el páncreas, en todo mi tubo digestivo, en todo lo que es el tubo urinario, todo lo que es mi sistema reproductor.
entre hombre y mujer. Entonces, definitivamente, si estamos con un estrés crónico, vamos a tener afecciones de cualquiera de estos órganos que vayamos a tener. Entonces, por ejemplo, aquí en las glándulas sudoríparas, normalmente un paciente muy estresado tiene manos frías, pies fríos, manos sudorosas, eh, no hay mucha producción de saliva, boca seca, palpitaciones, por ejemplo, yo he estado viendo mucho después del COVID ataques de pánico, por ejemplo, en bastantes pacientes. Entonces, ¿eso a qué se debe? A un estímulo muy intenso de nuestro sistema simpático, toda la alteración de nuestro sistema de gastrointestinal, falta de producción de enzimas. Aquí inclusive dice inhibe la motilidad y la secreción. Claro, porque imagínense si ustedes están aquí, como está esa figurita con su oso peleando, no van a sentarse a comer. Eso no tiene lógica. Pero en realidad, como el agente estresor está en mi mente, eh, voy a comer, porque en la mañana normalmente desayuno, en el almuerzo normalmente desayuno, pero mi cuerpo está en una situación de estrés. Entonces la comida me puede dañar mi tubo digestivo, me puede ocasionar una disbiosis intestinal, me puede ocasionar una falta de producción de enzimas digestivas, y en el aparato reproductor también, ¿no? Si yo estoy muy estresada, claro que no voy a tener libido, porque si estoy yendo a pelear con un oso, no voy a tener la facilidad de la reproducción. Entonces se dan cuenta cómo todo el sistema simpático actúa en muchísimos órganos de nuestro sistema, ¿no? Y estos son algunos de los síntomas de la fase adaptativa y la fase de fatiga adrenal, que son muchos de los síntomas que llevan los pacientes. Aumento de peso en la región abdominal, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque como les digo, volvemos, siempre el cuerpo piensa que estamos peleando con un tigre o un oso, no sabe que mi estrés es las ondas electromagnéticas, más de tanto trabajo que tengo, más mi relación tóxica. No, para el cuerpo, para el cerebro, es un oso que me está atacando. Entonces, si me va a atacar un oso, la naturaleza del cuerpo es tan sabio que nos ha hecho acumular grasa en las regiones donde tenemos órganos vitales, porque si va a venir el oso y me va a hacer un daño, por lo menos voy a tener grasa que me va a proteger. Entonces, sí, el estrés también nos ocasiona un aumento de peso, sobre todo la grasa alrededor del abdomen. Vamos a tener una fatiga mental. Y eso es tan interesante porque si estamos peleando o corriendo, la redistribución de nuestra sangre se va a localizar en todo nuestro cuerpo, porque o vamos a correr o vamos a pelear. Entonces muchas veces llegamos al trabajo, que yo no estoy exenta de esto también, he tenido muchos de estos síntomas y signos del estrés. Llego, quiero concentrarme, pero no puedo, mi mente está divagando, no puedo, estoy a medias haciendo mi trabajo. ¿Pero por qué? Porque mi cuerpo se redistribuyó a causa del estrés, la sangre, porque yo tengo que correr o pelear. Y si a eso le agregamos nuestro cafecito en la mañana, vamos a empezar a fundir nuestro motor, ¿no? Porque el café es una bomba estresora en cuerpos que están estresados, ¿no? Entonces, ¿el café es bueno, malo? Siempre eso me preguntan los pacientes, todo depende cómo está tu fase del estrés. Aumenta el colesterol porque la materia prima del cortisol es el colesterol, impotencia sexual, eyaculación precoz, bajo libido, abortos espontáneos, dificultad para embarazarse. Claro, si mi cuerpo está en una situación de amenaza, la naturaleza no va a formar una nueva vida, ¿no? Entonces eso lo estoy viendo también en muchos pacientes. Falta de producción de enzimas digestivas, colitis, gastritis, colon irritable, estreñimiento, diarrea, bruxismo, depresión. Entonces todos los síntomas, ¿no? Dificultad para concentrarse, infecciones y alergias recurrentes. ¿Por qué? Porque un sistema inmunológico, cuando es estimulado de manera aguda, es potencializado. Pero un sistema inmunológico que es estimulado de manera crónica está debilitado, porque está saliendo a la guerra todos los días, todos los días, todos los días, y claro, llega un momento que en ese estrés crónico hace que mi sistema inmunológico baje. Entonces, infecciones y alergias recurrentes. Ahí está igual el sistema inmunológico debilitado, insomnio. Si tengo un tigre ahí a mi lado y estoy cuidando a mis crías, claro que no voy a poder dormir bien. Entonces el insomnio es muy relacionado con el estrés, la irritabilidad, baja energía, porque consume mucha energía que mi cuerpo esté en alerta todo el tiempo. Entonces, claro que voy a estar cansado, piel seca, dolor en espalda, hombros, cuello. Aquí yo le puse un gatito preparándose para pelear, porque justo tuve un caso esta semana de una paciente que ha tenido todo lo que es la parte del cuello enrectada a causa de un estrés tan crónico. Entonces los animales, cuando se van a pelear, tienen esta parte del cuello que se endurece y se nota, como en este gatito. Con nosotros pasa absolutamente lo mismo en toda nuestra columna, solo que no se nota porque
no tenemos pelos en esa región, ¿no? Entonces, dolores en espalda, cuello, hombros, baja temperatura corporal, sarcopenia, dificultad para ganar masa muscular, que eso lo estamos viendo en muchísimos casos, en muchos pacientes, porque mi cuerpo va a predominar a que se consuma mi propia proteína, pero para mantenerme activa, para pelear o correr, osteoporosis inclusive, diabetes, fibromialgia, dolores de cabeza, dolor en pecho, caída de cabello, o sea, todo esto está relacionada a una fase adaptativa y a una fase también de fatiga adrenal, ¿no? Obviamente la fase de fatiga adrenal son todos prácticamente estos síntomas exacerbados, ¿no? Muchas veces la fase adaptativa empezamos con algunos síntomas. Ahora, ¿cómo detectamos nosotros el estrés? ¿Cómo detectar si mi paciente está con estrés, ¿no? Porque es tan interesante, yo como veo en mis pacientes, la diferencia entre el varón y la mujer. El varón tiene una mejor adaptación al estrés, definitivamente, porque ustedes han visto esa primer figura, eran ellos los que salían a cazar, eran ellos los que salían a pelear, sí, las mujeres también lo hacían, pero normalmente los hombres son los que biológicamente son más adaptados al estrés porque ellos eran los que estaban enfrentados a situaciones de estrés más grandes. Pero en realidad eh, hoy tenemos un gran problema, ¿no? El estrés que tenemos es mental y además hoy las mujeres estamos también expuestas al mismo tipo de estrés que tienen los varones. Entonces a nosotras realmente nos está dañando más nuestra salud que a los varones el estar en un estrés crónico, porque nuestro cuerpo no resiste tanto frente al estrés como el cuerpo del varón. Entonces, las pruebas que utilizamos para detectar, a mí me gusta mucho pedir el estrés adrenal y la vitamina C. Aquí algunos de mis pacientes que conocen saben que siempre las pido. El estrés adrenal me va a medir ese trabajo de la glándula. ¿En qué fase está? Si está en una fase aguda, si está en una fase adaptativa o si está en una fase de fatiga. Eso es lo interesante de esta prueba. Luego la vitamina C la pedimos mucho porque la glándula adrenal, esa glandulita que nos defiende ante el estrés, consume mucha vitamina C para trabajar. Entonces ahí yo mido que mientras más deficiencia tiene mi paciente, más está trabajando su glándula. Luego hay otras pruebas como pedir el cortisol de la mañana, de la tarde, la prueba del ACTH para ver qué tanto estímulo está teniendo esa glándula adrenal. Esas son las principales, ¿no? Hay varias, pero son las que más me gusta trabajar. Y obviamente, ¿cómo tratamos el estrés? Tenemos las formas que son gratis, gratuitas, que la podemos aplicar en cualquier momento del día, que es la respiración. Aprender a respirar es la única manera que nosotros podemos calmar nuestro sistema simpático y estimular el parasimpático. El parasimpático es el opuesto del simpático. El simpático se activa para defendernos ante el estrés y el parasimpático lo inactiva. Así se podría decir más o menos. Entonces, ¿cómo activamos nuestro sistema simpático? Con la respiración. Respirar profundo y botar. Siempre no hay el dicho de cuando estás enojado, hace unas 10 veces respirar profundo, hace 10 respiraciones antes de tomar una decisión, porque si se dan cuenta, si están estresados, no está habiendo buena circulación cerebral. Entonces, al estimular la respiración, volvemos a que nuestro cuerpo lo pueda redistribuir. El contacto con la naturaleza, hacer el grounding, tiene beneficios físicos, científicos, totalmente comprobados. Nosotros cuando estamos con mucho estrés, vamos a suponer, yo aquí con el aire acondicionado encendido, con mi computadora, la televisión, mi celular, el otro celular, estoy recibiendo cualquier cantidad de luz, ondas electromagnéticas, entonces me estoy cargando de carga positiva. No me refiero a estar feliz o no con eso, simplemente me refiero a carga eléctrica positiva. La tierra, la naturaleza, tiene la característica de tener carga negativa. Entonces, cuando nosotros pisamos tierra, pisamos pasto, estamos en contacto con la naturaleza, hacemos un intercambio energético a nivel molecular. Entonces, estar en contacto con la naturaleza nos ayuda. ¿Cuánto tiempo? Y mientras más estresados estemos, más tiempo, ¿no? Pero por lo menos unos 20 minutos cada día o 1 hora, 2 horas los fines de semana mientras se pueda, ¿no? Tener una alimentación saludable. Definitivamente, si ya vivimos en un mundo que es muy estresante, comer mal va a ser peor para nuestra salud, peor para nuestro estrés. Entonces, la alimentación saludable que promovemos, ustedes saben, es una alimentación baja en carbohidratos con muy buenas cantidades de grasas y proteínas, ¿no?
ya con la licenciada Lizzy nosotros utilizamos diferentes estrategias, ya sea una estrategia low carb, una estrategia keto, una estrategia carnívora, dependiendo de la condición del paciente. Y la actividad física de acuerdo a la glándula, ¿no? Y esto es algo tan interesante porque, ¿qué vi yo con una paciente? Y este caso fue muy interesante. Era una paciente que estaba desesperada por perder peso, tenía así un sobrepeso, pero ¿qué estaba haciendo ella? Estaba comiendo una vez al día, estaba entrenando 2 veces al día, eh, ejercicios muy intensos, entre hora y media hasta 2 horas, cada ejercicio que ella estaba haciendo. Además tenía un trabajo realmente muy estresante, tenía problemas en la familia y estaba frustrada que no bajaba de peso. Y la característica de esta paciente es que la acumulación de grasa estaba en todo el tronco, ¿no? Entonces, la actividad física tiene que ser de acuerdo a cómo está trabajando mi glándula. Si yo estoy sumamente estresada, no voy a practicar 2 veces al día, no voy a hacer maratonas, porque ahí voy a empeorar mi situación de estrés. ¿Qué tengo que hacer? Ver, de acuerdo al trabajo que tiene mi glándula, la actividad física que voy a desempeñar, o solo voy a hacer pesas, o una actividad funcional más leve, o voy a agregar un poco de pilates, o agregar un poco de yoga. Entonces, este caso que les comento de mi paciente, que entrenaba 2 veces al día, hasta 2 horas al día, además tenía un trabajo muy intenso, tenía problemas familiares, sí comía bien, y ella me decía, tengo la alimentación, pero ¿por qué no bajo? Entonces, realmente, cómo dormimos y el estrés es muy importante para que nuestro cuerpo también trabaje bien, ¿no? Y obviamente algunos de los tratamientos que tenemos en el centro, que utilizamos mucho con nuestros pacientes, es la luz roja, la luz infrarroja, que nos ayuda a disminuir la inflamación. Trabajamos con diferentes adaptógenos, obviamente siempre depende del caso del paciente, ¿no? La ashwagandha es un adaptógeno excelente, la rodiola, el cerenzo, el reishi, que es muy interesante trabajar con este adaptógeno. Y algunos aminoácidos los menciono porque son varios, pero estos son los que más me gusta trabajar con el tema del estrés, que es la teanina, el 5-hidroxitriptofano, los minerales como el magnesio es muy indispensable para el tema del estrés y además no solo el estrés, sino para todas las funciones de nuestro organismo. Y también algunas de las vitaminas que utilizamos para el manejo del estrés es la vitamina C, la vitamina D. Entonces, todo esto de acuerdo a cómo llegue la glándula de mi paciente y obviamente ver el contexto de toda su salud, ¿no? Pero para que quede claro y finalizar, el estrés es esa respuesta inconsciente que tenemos ante un estímulo y que nuestro cuerpo va a tener que predominar el salvar mi vida, ¿no? Entonces va a producir hormonas y va a producir neurotransmisores de acuerdo a ese estrés que yo tenga, ¿no? Entonces, obviamente, si es el estrés crónico, ya son todos los problemas de salud que podemos tener. Entonces, eso era lo que yo quería compartir con ustedes, hablando un poco sobre el estrés.